estaba pensando a raíz del Día del Trabajo acerca de un texto que es justamente la parábola de los obreros de la viña, que se relaciona un poco con el trabajo y con el jornal. Así que vamos a leer juntos el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, versículo 29, y nos extenderemos hasta el capítulo 20, versículo 16. A veces nosotros creemos que la división de versículos y capítulos es sagrada e inspirada, y no. En realidad, allá por el siglo XIII se empezó a dividir la Biblia por capítulos. Siempre estuvo dividida por libros, porque la Biblia es conjunto de libros, 66 libros, pero cada uno de estos libros se empezó a dividir en capítulos alrededor del siglo XIII, y aproximadamente el siglo XVI, XVII se empezó a dividir en versículos para poder identificar más fácil aquellas porciones que uno quería ubicar, ¿no? Por lo tanto, la división en capítulos y en versículos, no piense que es sagrada. A veces un texto y una verdad bíblica se encuentran en la mitad de un versículo y la mitad del siguiente, y lo mismo pasa con los capítulos. Así que no estoy cometiendo ningún sacrilegio en empezar leyendo 2 versículos antes del capítulo que leeremos. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero 1 denario, ¿no? Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta secuencia, esta historia, tiene como un sándwich el principio diciendo que muchos primeros serán postreros, cuenta esta historia y termina diciendo: los primeros serán postreros. Así que esta historia nos está dando a entender qué significa esto de que primeros serán postreros y postreros serán primeros. Pero veamos un poco el contexto, que en medio de qué ambiente surgió este relato del Señor. El Señor había tenido un encuentro con un rico y el rico amaba a Dios. No nos cabe la menor duda que el rico tenía amor a Dios, porque se acerca a Jesús, le dice: maestro bueno, reconociéndolo como Dios, porque no hay ninguno bueno sino Dios. Así que veía que había peso de deidad en Jesús, se postra ante él y le dice: maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: los 10 mandamientos has guardado, guardas. Sí, todo lo estoy guardando desde hace mucho tiempo. Así que, muchacho, demostraba que tenía amor a Dios, pero tenía otros amores también.
¿Cuántos tienen varios amores? Uno dice. Claro, claro. Qué mal pensado, malos pensamientos, fuera, fuera. ¿Cuántos aman a sus padres? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman a sus hermanos? ¿Cuántos aman a sus nietos? Los nietos pueden zapatearme encima de la nariz, que no tengo, a ellos les perdono todo. A mis hijos ahí nomás, pero los nietos no, cualquier cosa, ¿no? Son varios amores. Bueno, el rico tenía varios amores, entre ellos el amor al dinero. Era otro de los tantos amores, de tantas de las cosas que uno tiene. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el primer amor? ¿Cuál es el más importante de todos los amores? ¿Cuál es el amor que ocupa el lugar principal? ¿Cuál es el mayor amor? A veces en medio de tantos amores nos cuesta evaluar cuál ocupa el primer lugar del ranking. Entonces, la forma más fácil de entender cuál es el amor principal, no Dios, porque Dios ya sabe cuál es el primer amor que tenemos, cuál es el amor principal. Nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta de varios amores, cuál es el fundamental. Así que la mejor manera de hacernos dar cuenta cuál es el amor principal es permitirnos escoger uno solo de todos los amores. Y esto fue lo que Jesús le planteó al rico. Pero el rico se fue triste frente a esta elección que el Señor le daba, porque sus riquezas pesaban más que Dios mismo. Demostró que no era capaz de seguir viviendo sin sus posesiones. Sin embargo, en esa misma elección demostró que podía seguir viviendo mientras caminaba lejos de Dios. Así que frente a este fracaso de la charla, fracaso para el muchacho, no para Jesús, los discípulos empezaron a decir, qué difícil que es esta situación si tenemos que elegir. Y el Señor fue muy claro cuando habló de la dificultad que tienen los que se aferran a sus valores para poner al Señor en primer lugar. Dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que alguien que confía, alguien que se apoya en las riquezas, entrar al gobierno de Dios, someterse al Señor. Tengo que elegir cuál de los amores es el fundamental. Así que cuando Jesús habló de esto, ahí salió Pedro, mecha corta, primero habla, después piensa, como varios de ustedes, ¿no? Hincha de boca, ¿qué le vamos a hacer? Así. Hoy mi esposa no me habla. Bueno, Pedro ahí le dice, Señor, ¿qué recompensa vamos a tener nosotros? ¿Qué reconocimiento se nos da a nosotros por haberlo dejado todo? Dejamos nuestras esposas, dejamos nuestros hijos, dejamos nuestras barcas, dejamos nuestras redes, dejamos el mar de Galilea, dejamos nuestras posesiones, estamos solo con lo opuesto siguiéndote. Así que Jesús le dijo que siempre la gratificación de poner al Señor en primer lugar supera los sacrificios. Te lo repito, pensalo bien, porque lo vas a tener que repetir conmigo. Siempre la gratificación de poner al Señor en primer lugar supera a nuestros sacrificios. ¿Te animás a repetirlo conmigo? Decisión del de al lado. Así no me tenés que mirar a mí y me doy cuenta así. A ver, siempre la gratificación de poner al Señor en primer lugar supera los sacrificios. Te lo explico, hay una proporción. Cuanto más invertís, más valorás. Invertir significa poner en valor. Cuanto más invertís, más valorás, y cuanto más valorás, más disfrutás la consecuencia. Entonces, cuando uno lo pone al Señor en primer lugar y uno pone todos los pies del Señor, seguir al Señor se transforma en un alto precio, y ese alto precio hace que disfrutes todo.
Cada vez que me toca hacer un viaje largo, para el que tengo que pagar un pasaje, tengo un pequeño problema. En el momento que sirven la comida con el carrito, digo, pagué para esto, no lo puedo dejar pasar. Y bueno, tengo cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, porque no dejo pasar una. Es decir, vos decís, si para esto pagué, lo quiero disfrutar todo, lo quiero aprovechar todo. Bueno, cuando vos servís al Señor y le das todo, disfrutás mucho más. Sin embargo, Jesús no se quedó ahí diciéndole esto a los discípulos, sino que destacó que la vida eterna es la gratificación común para todos, más allá de lo que hayan hecho. Sí, recibís una proporción muy grande de lo que dejaste, pero en el cielo recibimos todos el mismo valor, la vida eterna. El de al lado que es de River, el del otro lado que es de Boca, el otro que es del mejor, el otro que es de la contra, el que le ganamos en el último partido. No quiero decir que Banfield le ganó a Lanús, pero bueno, esa cosa. No, empatamos. No, empatamos. Qué rabia. Bueno, por eso Mateo 19:30, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero muchos que ahora son los más importantes en este día serán menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. ¿Por qué? Porque frente a la vida eterna, si vos te la creías, vas a recibir vida eterna. Y si frente a la vida eterna pensabas que ibas a alcanzar arañando, vas a recibir la vida eterna. Por más méritos que tengas o menos merezcas, la vida eterna no depende de tus méritos, sino depende de la gracia de Dios. Y gracias a Dios por eso. Entonces, ahí es cuando Jesús les hace a los discípulos el relato de los obreros de la viña. Al finalizar el relato repite esas mismas palabras, al comenzar repite las mismas palabras que cuando lo finaliza. 19:30 dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y termina el relato diciendo así: los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Así que en esta parábola el Señor nos enseña algunos principios muy, muy interesantes acerca de las expectativas que Dios tiene, acerca del corazón de Dios. Y el primero de estos principios es que Dios está interesado en que todos trabajen. No le gusta laburar, Yo creo que tenemos que incorporar, Leo, la nueva canción "Nos vamos a trabajar" de Rodolfo Zapata. El que tiene memoria, recuerde. Yo creo que más de ustedes hicieron el icono ese de que tira la pala y salen todos corriendo, ¿no? Bueno, Dios está interesado en que todos trabajemos. En esta parábola, el padre de familia en ningún momento les dijo a estos obreros que los necesitaba. No les dijo: vengan que necesito el trabajo, distinto a lo que Jesús había dicho: la mies es mucha, los obreros son pocos. No, en este caso les dice: vengan a trabajar en un padre de familia. Se suponía, en aquel tiempo las familias numerosas eran lo más común y los hijos ayudaban, eran empresas familiares las viñas. Así que a este hombre simplemente les interesa dar trabajo. Es más, en el texto no se nos dice en ningún momento que el Señor, el padre de familia, haya calculado las pérdidas o las ganancias. Bueno, tengo que pagarle a este esto, al otro lo otro, y realmente la viña me dará. En los tiempos de Jesús, el horario no se contaba como en nuestros tiempos desde las 0 horas, es decir, la medianoche, sino que se contaba desde el amanecer. El amanecer era la primera hora y así sucesivamente. Y la jornada laboral duraba mediodía, es decir, de sol a sol, desde que amanecía hasta que oscurecía. Convocó a trabajar a la primera tanda a las 6 de la mañana, es decir, temprano, es lo que nos dice el texto bíblico. A los otros a las 9 de la mañana, a los otros, los del segundo culto de Avance Cristiano, a las 12 del mediodía, a los otros a las 3 de la tarde, los que dicen hoy no me congrego,
y a los de los 5 de la tarde, es decir, cuando faltaba solo 1 hora para terminar la jornada. Es decir, lo fue convocando en diferentes momentos. Y con los de la hora 1/10, es decir, cuando faltaba 1 hora para concluir la jornada de 12 horas, es decir, cerca de las 6 de la tarde que estaba por oscurecer, dice, y saliendo cerca de la hora 1/10, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? No les dijo, todavía tengo que recoger más uvas, por favor vengan. No, les dijo, ¿por qué están desocupados así? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Interesante, recibiréis lo que sea justo. ¿Por qué se imaginan que estarían sin que nadie los haya contratado a esos de la última hora? ¿Por qué se imaginan que estaban ahí sin contratar? Porque eran perfectos, perfectos inútiles. Nadie los contrataba. Uno porque era más lento que una tortuga, el otro porque capaz que sacaba 5 uvas y se comía 10, el otro porque entre uva y uva se dormía una siesta, el otro porque no reaccionaba, en fin, cuántas cosas. El énfasis del propietario del viñedo no estaba en sus propios intereses. Eso lo vemos, eso es obvio en esta historia. El énfasis estaba en darles la oportunidad de trabajar a todos los que estaban desocupados. Queridos hermanos, servir al Señor es un verdadero privilegio. Vos dirás, servir, trabajar. Hay algunos que la palabra trabajo les agarra alergia, ¿no? Trabajás, te cansás, ¿qué ganás? Hay 2 himnos que los quitarían del himnario. Lástima hace rato que no cantamos. Uno, trabajar y orar en la viña del Señor. ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? ¿No? Algunos, descansar y meditar. O al otro, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en el esfuerzo del pastor. Bueno, servir a Dios es un privilegio, porque Dios es el dueño del universo y Dios nos está invitando a su empresa. No es que tenemos que servir porque somos los esclavos, que estamos ahí, tengo que ir a jugar ahí. No. En cierta oportunidad, uno de los autos que tuve, los primeros 2 autos que tuve, me encantaba hacerles la mecánica, a mí. Había una razón por la que me encantaba hacer la mecánica, porque cada vez que metía la mano en el bolsillo no tenía nada. Entonces no tenía para pagarle al mecánico, a duras penas para el repuesto o el mecánico, acá está el mecánico. Así que aprendí tanto con los autos. Y mi segundo auto, un Citroën 2CV. Era comiquísimo ese auto. Tenía una tuerca que se aflojaba y cada vez que agarraba una cuneta se terminaba de aflojar la tuerca y se caía el guardabarros. Y yo me iba para el trabajo ahí en Monte Chingolo. Así que me abajaba, ponía el guardabarro, ajustaba como podía la tuerca, iba. Y cuando llegaba a casa decía, tengo que ajustarlo, tengo que arreglar esto y lo otro. Así que tomaba mi caja de herramientas. Y ahí en ese tiempo Leo todavía no había nacido, pero estaba Fer. Y me veía que iba con la caja de herramientas. ¿Vas a arreglar el auto, papi? Sí, te ayudo. Bueno, hijito, me encantaba. Pero lo que podía hacer en media hora terminaba haciéndolo en 2 horas. Porque yo iba a buscar, no, yo te alcanzo. ¿Qué necesitas? La pinza. Y me daba el destornillador.
Entonces tenía que explicarle y todo. Pero ¿quién le quitaba la cara de satisfacción cuando terminaba y le decía a la madre, arreglamos el auto de papá? Y yo en el fondo disfrutaba, decía, qué lindo, sigue mis pasos. Hasta ahora sigue mis pasos. Bueno, así somos con el Señor. El Señor no nos necesita. Mirarlo al de al lado. Decirle si no tiene todo el potencial para causarle problemas al Señor. ¿Viste? Sí, lo comprobaste. Bienvenidos al club de los perfectos inútiles en las cosas del Señor. Porque complicamos las cosas. El Señor lo haría también sin nosotros. La última vez que Pedro quiso ayudarlo, el Señor le dijo, mira, guarda tu espada, yo puedo contratar un montón de ángeles para que lo hagan, quédate tranquilo vos. Es decir, para nosotros es el privilegio el de servir al Señor. Para el Señor es parte de su plan de amor. Dios quiere que le sirvamos porque nos ama. Dios quiere incluirnos en su empresa. No importa si sos bueno o si sos malo. No importa si tenés capacidad o no tenés la capacidad. No importa si tenés habilidades o no las tenés. Es más, no importa tu historia. Lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos una memoria tan selectiva que casi asociamos a las personas con su historia, ¿no? Y ahí estamos y no podemos separar el presente del pasado. Pero qué lindo lo que dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que ni siquiera tu historia sirve. Es más, María Magdalena era una de las tantas mujeres que servía al Señor con sus bienes. Nos dice la Biblia que eran mujeres de las que había echado espíritus inmundos, había sanado enfermedades y las nombra a Juana, Susana y María Magdalena, y el evangelista comenta de la que había echado 7 demonios. Pobre esposo. ¿Qué carácter tendría, no? Más que carácter. Serios problemas. Y miren si los discípulos estarían apegados a la historia de la gente que lo perpetuaron. Dijeron, esta estaba endemoniada, y cuando tuvieron que dar las nuevas de la resurrección de Jesús, van corriendo. María Magdalena era una de las que había ido porque había recibido tantos bienes y tanto amor que nunca en la vida había recibido de un ser humano, pero lo recibió del Señor, que fue la primera en llegar a la tumba. Y cuando se encuentra con la tumba vacía y la voz de estos varones ángeles que estaban y le decían, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ella va a darle la nueva a los apóstoles. Y ellos no le creyeron. Estaban sujetos a su historia. Decían, es una mujer de mala reputación, qué sé yo, tiene sus momentos. Pero Jesús la incluyó porque la Biblia nos dice que ella, Juana, Susana, le servían al Señor con sus bienes. Servirle. Jesús no necesitaba nada. Él de la nada multiplicaba panes y peces. Sin embargo, Él les permitió a estas mujeres financiar su ministerio. Dios espera que le sirvas y que no seas un mero espectador. Por ahí vos vas a decir, pero ¿yo en qué puedo servir al Señor? No te pienses que el servicio a Dios está delimitado por esta plataforma. El servicio a Dios no está delimitado por una plataforma. Tampoco pienses que el servicio a Dios necesita estar oficializado por un cargo institucional. A veces nosotros estamos con una mentalidad tan humana que asociamos servicio con cargo. El cargo es el reconocimiento oficial para una mejor administración. Lo institucional es lo mejor que el ser humano puede hacer para lograr
más resultados con menor esfuerzo, es decir, orden, economía. Sin embargo, el servicio a Dios trasciende tus cargos, el servicio a Dios trasciende tus posiciones, el servicio a Dios trasciende tu preparación, tus estudios. El servicio a Dios está al alcance de todos los lavados por la sangre de Jesucristo. Dios quiere que le sirvas. No sos un inútil para Dios. Sos un hijo escogido y Él está esperando que vos vas a decir, ¿cómo? ¿Orar? ¿Interceder? ¿Hablarle a alguien de lo que Jesús hizo por tu vida? ¿Hacerle un bien, darle un vaso de agua, un pequeño, en el nombre de Jesús? Eso está al alcance de todos. ¿Y cuántas otras cosas más podés hacer? Sonreírle a ese que no conoces, que viene por primera vez a la iglesia y que se sienta medio raro, se siente en medio de toda la gente y de pronto encuentra una sonrisa amiga que lo hace sentir como en casa y que le hace decidir, quiero que esta sea mi familia. Esto me pasó a mí la primera vez que pisé una iglesia. Segundo principio, Dios está interesado en que entendamos su justicia. A los de la jornada completa les prometió un denario, que era justamente el jornal por una jornada. Es decir, siempre por el que trabajaba un día se le pagaba un jornal, un denario. Pero a todos los demás dice el texto que les daría lo que sea justo, y en otros casos dice recibiréis lo que sea justo, aún los de última hora. Cuando le reclamaron los que trabajaron más, les replicó que Él les había prometido lo justo, un denario, un jornal por una jornada de trabajo. Yo trabajé todo un día. ¿Y por cuánto acordamos tu trabajo? Por un jornal. ¿Cuánto recibiste? Un jornal. Cállate la boca y andate. Es lo que recibiste. Pero añade algo muy interesante. Añade que era absolutamente legal hacer lo que quisiera con su dinero, aún regalárselo a quien quisiera. Y finalmente confronta a los reclamantes en el versículo 15, en la segunda parte, diciéndoles, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? En otras palabras, el concepto de justicia de Dios no está basado en intereses de Él, sino que está basado en su amor. Es decir, su interés somos nosotros. Nosotros somos seres de interés para Dios. Dios está interesado en nuestro bienestar, en nuestro máximo bienestar. El interés de Dios queda de lado porque nosotros somos el interés de Dios. Entonces, Dios basa su justicia en el principio del amor. A veces nosotros tenemos un sentido de justicia tan personal, tan humano, tan sujeto a nuestros intereses egoístas. Pero quiero decirte lo siguiente, y te va a caer quizás un poco indigesto esto, si no entendés cómo es Dios, pero Dios ama y perdona a quien no lo merece, porque simplemente Él ama. Vos quizás digas, este no merece, Dios lo ama igual. Puede parecerte muy, muy injusto. Pero, ¿por qué? Y porque te vas a encontrar con gente que trabajó a última hora, que hizo nada frente a vos, que hiciste algo, pero ¿querés que te diga un secreto? Ni vos ni yo llegamos a trabajar una jornada completa. Ni vos ni yo hemos trabajado las 12 horas que merecen el denario. Algunos trabajaron 11, otros trabajaron 5, otros trabajaron 3. Entonces no te quejes que los de una hora recibieron un denario, porque vos estás recibiendo tu denario también. ¿Por qué? Porque esta es la gracia de Dios.
no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios por su buena voluntad. Esto quiere decir que para la vida eterna, que es la gratificación común que a todos nos espera, más allá de la satisfacción de la gratificación de lo que sacrificamos, la vida eterna que nos espera a todos por igual es la misma para unos que para otros. Capaz que vos sos una persona de oración, orás. En el momento de comer, algunos tienen la oración del muerto de hambre. Bendice estos alimentos, amén. Y capaz que vos sos de aquellos que tienen una oración tan larga que casi resucita el pollo al espiedo que tenés en el plato. No la haces más larga para poderlo comer, porque si resucita y se va corriendo te pasas hambre, ¿no? ¿Y sabés qué? La vida eterna es la misma. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos bebés? Algunos sí. Después vamos a hacer una oración especial porque tienen hijos bebés. Los desvelos, la primera fiebre. Las cosas de los chicos, ¿no? Imagínate, estás durmiendo, con frecuencia cuento esto, ¿no? Porque me gusta contarlo. Estás durmiendo y estás soñando que estás en una isla paradisíaca. Una brisa que viene con ese olor a mar, las olas, vos tomando agua de coco fresquita ahí mientras te meces en la hamaca. Ya estás sintiendo un poco de calorcito para tirarte en el agua. Y vas sintiendo a lo lejos un... Y levantás la vista y hay un tucán ahí. Decís, qué hermoso. Pero el tucán cada vez grita más fuerte. Y te despertás y es el bebé que se le ocurrió tener hambre a las 3:30 de la mañana, 2 horas y media antes que te suene el despertador con un ruido más desagradable todavía. Y lo peor, recibís el codazo de tu esposa que te dice, te toca a vos. Pues viste, no es solamente dar la mamadera, sino el provechito, después limpiar, todo. Bueno. Y te vas acercando. Y cuando estás a 3 metros de la cuna, se calmó. Gracias. Y te vas otra vez. Te pones al pie de la cuna y le decís al bebé, hoy no hay leche. Porque está escrito, el que no trabaja, que tampoco coma, dice el apóstol San Pablo. ¿Vos le dirías eso al bebé? ¿Lo alimentarías? Claro que lo alimentarías. Le darías todo. Ahora, ¿el bebé se ganó algo de lo que vos le estás dando? ¿Produce algo el bebé? Sí, produce pis, caca y moco. Evítenlo del YouTube. Pero vos no lo hacés por la ganancia que te reditúe el bebé. Vos lo hacés porque lo amás. Y cuando amás, amás de verdad, lo merezca o no lo merezca. Así Dios nos ama a cada uno de nosotros. Esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el amor que nos permite tener vida eterna, que hoy estábamos celebrándola con esa cena que nos recuerda ese acto de misericordia en el que Cristo pagó por nuestros pecados. La vida eterna que comenzó en la cruz. Puede parecernos muy injusto. Sin embargo, ninguno de nosotros completó el jornal. Si Dios actuara bajo nuestro propio sentido de justicia, nosotros mismos quedaríamos afuera de la recompensa, porque ninguno lo merece. Pero estamos aquí adorando al Señor y acercándonos confiadamente a su trono, porque es un trono de la gracia y no es el trono del egoísmo, sino del amor de Dios. Y termino.
Dios no solamente está interesado en que entendamos su justicia, sino que Dios está interesado en que recibamos nuestro denario. Les dio un denario a los de jornada completa, pero les dio un denario a los que casi no trabajaron también. Él quería darles un denario a todos. Él quería que trabajaran todos. El denario era un jornal, era lo que necesitaban para seguir viviendo. Ese denario jornal de la historia de Jesús es la gracia de Dios. Ese es el denario, la gracia de Dios, que está para todos por igual. Algunos pueden parecer más merecedores y uno los ve como primeros, pero de pronto van a estar a su lado los menos merecedores que están al mismo nivel. Estamos necesitando milagros, estamos necesitando misericordia, estamos necesitando socorro, estamos necesitando acciones de gracia, estamos necesitando nuestro denario. Llámale denario a cualquier cosa que estés necesitando, a cualquier necesidad, no a un deseo, a la necesidad, porque el denario era lo que servía para subsistir y para vivir. El Señor tiene un denario para cada uno de nosotros. El Señor tiene tu jornal, el Señor tiene lo que vos necesitas. Cierra tus ojos por un momento. ¿Con qué necesidad viniste? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Estás con alguna enfermedad? ¿Necesitas tu denario de salud? ¿Estás con un serio problema económico? ¿Estás necesitando el denario de la economía? ¿Estás con un gran problema familiar? ¿Necesitas el denario del milagro en esa área? ¿Estás con problemas en tu interior? ¿Necesitas tu denario? Yo no sé cuál es el denario que necesitas. Lo que sí sé, que de todos los que están en esta reunión, algunos vinieron pon para arriba y otros muy, muy deprimidos. Algunos capaz que llegaron discutiendo con su cónyuge y se sienten poco dignos porque no terminaron de arreglar las cuentas. Capaz que venís de una semana en la que te parece que no estuviste tan consagrado. Capaz que no oraste lo suficiente, no leíste la palabra lo suficiente. Y no te digo que esté bien lo que estás haciendo, necesitas estar cada día más cerca de Dios por tu bien. Pero ¿sabes qué? El denario que Dios tiene para tu vida es indistinto de cómo hayas venido. Porque el jornal que Dios tiene para vos es un jornal de gracia. Y si hoy se lo pedís al Señor, el Señor te lo va a dar. Aquellos que están necesitando algún tipo de denario para su vida, quiero invitarlos a que en este momento se pongan de pie diciendo: hoy quiero recibir mi denario. El denario del milagro. El denario de la necesidad satisfecha, el denario del problema resuelto, el denario del gozo, el denario del milagro, de la solución. Acordate, capaz que el de al lado es más merecedor que vos de ese denario. Pero ¿sabes qué? Lo va a recibir el de al lado, pero vos también lo vas a recibir. Hemos cantado una canción hoy que me llena el corazón. Una canción que yo le llamo la canción de la confianza, que es lo contrario del temor. Que nos habla de esa relación de confianza en la que Dios siempre tiene ese jornal para nosotros. Hay recompensa para tu vida. Hay recompensa para tu vida. Hay un jornal de bendición para tu vida. Y esto es por gracia.
Pero quiero que cantemos esta canción una vez y luego una breve oración donde vos le vas a agradecer al Señor por ese denario de bendición que Dios tiene, que es por gracia, no es por méritos humanos. Cantémosla. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y cuando tengas que encontrarte con el Señor esperando la paga, no vas a tener miedo, porque ahí te está esperando ese denario. Ahí te está esperando ese bien has hecho, buen hijo fiel. Dios tiene recompensa para tu vida. Acércate con confianza, no con miedo, no con temor, con confianza. No permitas que tu historia, no permitas que tu pasado, no permitas que tus equivocaciones impidan que te presentes en la mesa de cobro, que es la mesa de la gracia. Dios tiene la bendición para vos. Solamente tenés que tomarla. Vamos. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. ¡Fuerte! Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Señor, en esta mañana que está terminando, cada uno de los que estamos en diversas posiciones, circunstancias, experiencias, recuerdos, estados de ánimo, sabemos una cosa, que por supuesto lo que sembramos vamos a cosechar, pero que hay una base mínima, y esa base mínima es más que abundante, y es tu maravillosa gracia. Una gracia que nos impide acercarnos con confianza, clamar con confianza y esperar con confianza tu intervención, tus milagros, tu bendición. Señor, que salgamos amándote como esos obreros que hicieron menos de 12 horas, con una sensación de gratitud que nos lleve a cada día querer volver a trabajar y cada día querer acercarnos más a la jornada completa. Que aumente la calidad de nuestro servicio, no institucionalmente, espiritualmente, para que nos acerquemos con confianza y un día recibamos esa maravillosa recompensa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cantemos, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Levanta tu mano y decíselo al Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy
hermoso domingo. Nos vemos.